Entonces, porfa, los que no me han ayudado con la encuesta, ahí la dejé, es demasiado cortica. Es demasiado cortica para que la empiecen a desarrollar. Bueno, entonces, vamos a empezar nuestra clase de hoy haciendo un breve resumen de lo que nosotros hablamos la clase pasada. Entonces vamos a anotar por aquí ya los punticos de participación, que algunos de ustedes nos mencionaran los aspectos más básicos que trabajamos la clase pasada. Entonces empezamos hablando acerca de qué era la economía y su relación con la acción humana y acerca de los recursos escasos. Ahí les boto como unas pisticas de lo que nosotros hablamos. Entonces, ¿quién quisiera participar? Comenzar participando. Entonces voy a pedirle a Laura Andrea, ¿te acuerdas que la vez pasada me ayudaste con la sala de espera? ¿O era otra Laura? ¿O eras tú? ¿Sí? Sí, profe, era yo. Ay, esperen porque te escucho poquito. ¿Me puedes ayudar otra vez con los de la sala de espera? Entonces, cuando hay alguien ahí, tú simplemente le vas a aceptar para que yo pueda mirar, dedicarme acá a trabajar en esto. Bueno, entonces vamos a preguntarle a, por ejemplo, yo sé que Jessica León. Entonces, ¿quisieras participar haciéndonos como un recuento muy breve de las cosas que te llamaron la atención que trabajamos la clase pasada? Y que tú digas, esto me parecería importante rescatarlo, que lo hablamos. Jessica, mi estimada Jessica. Sí, señora, pues la clase pasada hablamos mucho y teníamos pues varios puntos de vista referente pues a la economía, de que si los seres humanos siempre hemos dependido de herramientas o somos nosotros mismos pues los que cumplimos la función como tal o digamos si damos prioridad a las cosas, bueno, varios puntos de vista que la vez pasada sí nos quedaron bastante claros. ¿Y te acuerdas que hemos dicho que por qué era importante la economía? O sea, ¿qué era lo que le daba sentido a la economía? Una palabrita que le daba sentido a la economía, ¿cuál era? Como satisfacer. Satisfacer. A ver, por aquí alguien iba a alzar la manito. Angie. La alzaste y la bajaste. ¿Cuál es esa palabra que le da sentido? Praxeología. La praxeología. Entonces tengo una palabrita por aquí que nos dice Angie, Paola, y nos dice la praxeología. ¿Quién más nos dice otra palabrita? Y Iris de pronto, no, Angie Lorena. ¿Qué dijiste tú? Dijiste otra. Angie Lorena, cuéntanos. La escasez. La escasez. Iris, ¿qué dices? Sí, Angie bro, yo iba Lorena a nos... decir esa. La ¿Qué vas escasez, a que la decir economía eso? está llamada para lidiar con el Ok, problema de la escasez del hombre. listo. Profe, Muy el bien. tiempo. El tiempo, listo. Ustedes aquí están retornando para claves que vimos la clase pasada. Entonces, tal cual como nos dice Angie Lorena. Angie Lorena, y creo que muchos de ustedes la tenían aquí en la punta de la lengua, como dicen. La palabra que le da sentido a la economía y la que nos permite saber que es importante estudiarla es como tal la escasez. Porque la economía lo que hace es intentar asignar los recursos, que son escasos, ante su mejor uso alternativo, y son fines que compiten entre sí. O sea, el uso alternativo son muchos. ¿Cuál es el mejor uso alternativo? Pues hay muchos usos que les podemos dar a esos recursos, y son usos que se constituyen como fines que compitan entre sí. Por aquí tengo una manito arriba, espérense, yo leo lo que me están diciendo en el chat. No. Kate Ortiz, tienes la manito arriba, cuéntanos. ¿Qué quieres contribuirnos? Hola, profe, buenas noches. Yo Hola. tengo una palabra clave. Dime. Juicio subjetivo. No sé si ya la... Valoración subjetiva y escala de valor. Muy bien, muy bien. Por aquí, Kate Ortiz. Listo, listo. Muy bien. Entonces, esas palabritas nos ayudan a nosotros a introducirnos como tal en el resumen que vamos a presentar a continuación para proseguir con el tema. Entonces, la clase pasada hablábamos de que de la economía como un estudio sobre la elección de los hombres. ¿Por qué? Porque en cuanto los recursos eran escasos, el hombre se veía en la obligación de elegir y valorar.
Entonces, cualquier reflexión, bueno, como son escasos, entonces no se pueden utilizar para satisfacer todas las necesidades que tenemos, sino que tenemos que mirar en qué darle su mejor uso alternativo. Entonces, cuando los aplicamos a un fin específico, quiere decir que estamos renunciando a aplicarlos a otra cosa. Entonces, cualquier reflexión económica no puede evitar tener como punto de partida un acto de elección de los hombres, que eligen una cosa en cuanto valoran una cosa y renuncian a otra. Entonces, siempre se trata de elegir, de valorar y de renunciar. Estudia qué se produce, cómo y para quién, con miras a satisfacer el mayor número de necesidades, haciendo uso eficiente de unos recursos que se consideran escasos. Entonces, estas son las preguntas centrales de la economía. ¿Qué bienes vamos a producir? ¿Cómo los vamos a producir? Es decir, ¿cómo vamos a combinar los factores de producción para transformar la naturaleza física de los recursos en bienes o servicios que satisfagan necesidades? ¿Y para quién? Entonces, ¿quiénes son los recipiendarios como tal de esto que vamos a producir? Busca hacer uso de unos recursos que se consideran escasos, dándole su mejor uso alternativo, ya lo mencionamos arriba. La aplicación de unos recursos escasos a fines que compitan entre sí. Y dijimos que en qué se revelaba la escasez en nuestra vida cotidiana, pues en dos asuntos. Primero, que los bienes que nosotros necesitábamos para vivir no existen y no existen porque hay que producirlos. Entonces a mí se me ocurre que necesito un vaso con agua, a mí se me ocurre que necesito una chaqueta, que necesito una naranja y no aparece inmediatamente. Entonces en eso radica que todo lo que yo necesito no lo tengo a la mano y no lo puedo hacer aparecer. Tengo que esperar a que un proceso de producción lo produzca o a que la tierra dé unos frutos. Entonces, en eso es la primera forma en la que se revela la escasez en nuestra vida cotidiana, que todo lo que queremos tener no podríamos tenerlo porque hay recursos empleados en diferentes actividades. ¿Que no nos gusta que se empleen en esas actividades? Bueno, allá se están empleando, ¿listo? Segunda forma en la que se revela la escasez en nuestra vida cotidiana, pues en el tiempo y que en el que el recurso más escaso con el que nosotros contamos es nuestro tiempo. Y aquí lo mencionamos en el siguiente puntico, ¿sí? Y dijimos que insertábamos la economía dentro de la praxeología, porque la praxeología, y esta palabrita creo que nos la dijo fue Angie Paola, estudia la acción humana. Entonces, la praxeología es la teoría general de la acción humana, que estudia como tal la acción humana como medio y ante los medios que hay en el mundo. O sea, estudia la acción humana como principal medio para satisfacer necesidades y estudia esa acción humana ante los medios que encuentra en el mundo para satisfacer sus necesidades. Entonces, habíamos dicho que lo que motiva al hombre a actuar es cierta insatisfacción, porque si los hombres estuviéramos satisfechos, no nos veríamos motivados a actuar. ¿Por qué? Porque cualquier acción humana se enfoca y se proyecta en el futuro, o sea, a tener un mejor arreglo de las cosas en el futuro, a pasar de un estado menos satisfactorio a otro más satisfactorio. Entonces, la escasez nos hace insatisfechos. Entonces, esa insatisfacción es lo que nos promueve a actuar. Y si fuéramos omnipotentes, pues entonces no tendríamos la necesidad como tal de actuar, de ejecutar la acción humana, porque no necesitaríamos remover ninguna insatisfacción. Entonces, en ese sentido, la economía viene, como viene vinculada con la escasez viene vinculada con la insatisfacción, entonces la economía viene vinculada con la acción humana como principal herramienta para remover cualquier insatisfacción que nosotros tengamos. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, el conjunto, la economía se inserta dentro de un conjunto mucho más amplio de saberes, que es la praxeología. La praxeología es un conjunto más grandecito y aquí dentro de la praxeología viene la economía, estudiando la acción humana como principal medio para remover insatisfacciones y ante los medios que se encuentra el hombre en el mundo para interactuar con ellos y remover sus insatisfacciones. ¿Listo? Entonces, es un estudio, la economía es un estudio sobre la manera de armonizar existencias y necesidades. Bueno, aquí hablando de la acción humana ante los medios del mundo, habíamos visto además que las cosas del mundo carecían por sí mismas de sentido y que era el hombre el que se encargaba de transformar estas cosas en medios que le satisfacían como tal necesidades. Entonces, cuando una cosa que estaba presente en el mundo se convertía en un medio, entonces si nosotros entendemos que los medios son cualquier objeto que le sirven a un hombre para satisfacer una necesidad,
Entonces una piedra era un objeto que cuando el hombre primitivo, por ejemplo, se dio cuenta que podía utilizarla como mecanismo de defensa, le empezó a asignar un valor. Entonces la piedra tenía un valor en cuanto era un medio que me permitía alcanzar un fin, defenderme. Entonces, en cuanto yo valorara el fin, que era defenderme, yo valoraba el medio. Entonces, en ese sentido, hablamos de que cada uno de nosotros tiene una jerarquía subjetiva, unos juicios subjetivos acerca de los fines que tiene y de los medios que le permiten alcanzar esos fines. Entonces, si el objetivo o el fin del hombre primitivo era defenderse, entonces él iba a otorgarle un valor específico al medio que le permitía defenderse, o sea, a esta piedra. Entonces, solamente hasta que el hombre la descubrió idónea para satisfacerle una necesidad, esta piedra dejó de ser una cosa y empezó a ser un medio. ¿Listo? Bueno, también hablamos de la economía como un estudio sobre la manera de armonizar existencias y necesidades. Entonces armonizamos lo que está en conflicto. ¿Y por qué está en conflicto? Porque las necesidades son muchas y lo que tenemos no nos alcanza para satisfacerlas. ¿Listo? ¿Qué vamos a producir? Entonces lo que los hombres más valoren, los medios materiales que les ayuden a potenciar sus fines personales. Y decíamos que una definición importante de la economía, o que decíamos que la economía como tal, estudiaba la manera de hacer a los hombres más felices. ¿Por qué? Porque una vez la base material de la vida de los hombres se hallara como tal en su debido orden, entonces ellos iban a poderse dedicar a pensar en otras cosas, en otros fines más personales, más trascendentes, iban a poderse dedicar a la música, al arte, al cine, a la astronomía, a otros tipos de cosas que no estuvieran ligadas netamente a las necesidades materiales, sino que ya podían empezar a perseguir sus fines personales y trascendentes. Y eso fue como tal el resumen de lo que nosotros vimos la clase pasada. ¿Listo? Bien, entonces, una vez nosotros hemos identificado la importancia de la acción humana y que hemos entendido que la acción humana es el principal medio con el que nosotros contamos para remover nuestras insatisfacciones y que es justamente la escasez como fenómeno inherente a nuestras existencias lo que nos hace insatisfechos y que la insatisfacción es lo que nos lleva a actuar, entonces ya podemos entender nosotros cuál es el papel del trabajo en la vida de los hombres, ¿sí? Entonces decimos, la economía es una ciencia llamada a lidiar con los problemas de escasez de los hombres y la acción humana es nuestra principal herramienta para lidiar contra nuestra escasez. Entonces, si entendemos este segundo concepto, podemos decir que el trabajo podemos considerarlo como un medio para lidiar contra el problema de la escasez. Y yo les pregunto en este momento, ¿el trabajo es lo mismo que el empleo? ¿Ustedes qué dicen? Entonces, trabajo versus empleo. Decimos, si el trabajo es un medio para lidiar contra el problema de la escasez, entonces tiene que ver con la acción humana. En cuanto al trabajo, significa como tal la aplicación de unas capacidades, de unos conocimientos, de unas habilidades que yo tengo a una actividad específica con el objetivo de alcanzar un fin que me satisfaga una necesidad. Pero entonces surge la pregunta, ¿el trabajo es lo mismo que el empleo? ¿Qué nos dicen por aquí ustedes? ¿Qué dicen? Profe, pues yo opino que es diferente porque, digamos, el trabajo, el empleo es a lo que uno va a hacer, ¿sí? Digamos, donde va uno a hacer el trabajo, digamos, la empresa o eso, lo que le ofrecen a uno como tal, o uno busca. En cambio, el trabajo es cómo va a llegar a las metas que adquiere y requieren el trabajo. Yo lo veo de esa manera, profe. Listo, listo. Muy bien, mi estimada Patricia. Patricia, son diferentes, nos dice Patricia. ¿Qué nos dices, Marinela? Hola, profe, buenas noches. Para mí no es lo mismo. Pienso que el empleo es como el medio para poder llegar a hacer un trabajo, una actividad, como a ejercer o ejecutar algo. Lo veo así. El trabajo, el empleo como un medio. Sí, es como un medio para poder llegar al fin de hacer un trabajo, una actividad como tal, ejecutar algo. Ok, y entonces, ¿qué vendría siendo el trabajo, mi estimada Marinela? Bueno, dejémoslo hasta ahí. Qué pena, profe, es que no te escuché, sé como que entonces, se cortó ahí. Entonces, ¿qué vendría siendo el trabajo? Si eso es el empleo, ¿qué vendría siendo el trabajo?
El trabajo sería como ejecutar alguna actividad. Ejecutar alguna actividad. Aquí la voy a anotar. Ejecutar alguna actividad. ¿Qué nos dices, Angie Lorena Peña? Que tienes la manito arriba. Profe, yo pienso que el empleo es como hacer el trabajo pero remunerado. Sí, o sea, le pagan por hacer algo. El trabajo es como hacerlo sin pago. Ok, listo. Angie Lorena dice, el empleo es el trabajo remunerado. ¿Qué nos dices, Lisette? Que bajaste la manito. Lisette Daniela. Profe, iba a decir lo mismo que mi compañero, sino que pues digamos el empleo sería el remunerado y el trabajo es la acción por la cual se va a remunerar el empleo. La acción, muy bien, muy bien. ¿Y qué nos dices, Luisa? Luisa Cruz, que tienes la mano arriba. Bueno, no escucho a Luisa. Bueno, pues resulta que efectivamente, o sea, el trabajo y el empleo son dos cosas diferentes. El hombre trabaja hace muchísimo tiempo, o sea, toda la historia de la humanidad del hombre ha venido marcada por el trabajo. Y el trabajo ha sido el principal medio con el cual él ha logrado subsistir a lo largo de toda la historia de la humanidad, sin que existieran las empresas, sin que existieran como tal los jefes, sin que existiera el salario, el hombre ya ha trabajado desde la época más primitiva. Entonces, la diferencia entre el trabajo y el empleo viene siendo la que ustedes estaban mencionando ahorita someramente. Entonces, podríamos nosotros definir el trabajo totalmente vinculada con la acción humana. ¿Por qué? Porque el trabajo podríamos definirlo como cualquier acción emprendida por el hombre con miras a transformar la naturaleza física de algunas cosas, de las cosas que hay en el mundo, para transformarlas en bienes o servicios que le satisfagan necesidades. En cambio, el empleo es ya como tal ejercer esta actividad o poner en marcha, ejercer esta acción con miras a recibir como tal una contraprestación, un pago o algún salario. En cambio, el trabajo como tal es es la puesta en marcha de mis propias capacidades, de mis propias habilidades a la consecución de una tarea específica. ¿Que por qué quiero ejercer? Porque quiero llevar a cabo esta tarea específica, porque me satisface una necesidad que yo tengo. Entonces, acción humana y trabajo vienen absolutamente vinculadas. Entonces, ya dijimos que el trabajo, una acción dirigida a transformar la naturaleza física de las cosas o la materia, creando bienes materiales que satisfagan necesidades, generando riqueza. Bien, o también podríamos definir el trabajo como la aplicación de conocimientos, capacidades, habilidades a la consecución de un fin específico. ¿Listo? Entonces nosotros decíamos, este trabajo implica esfuerzo. ¿Por qué? Pues porque aquí viene nuevamente el concepto de la escasez. O sea, la capacidad física con la que contamos los hombres es limitada. Entonces, en ese sentido, nosotros podríamos empezar a entender que el trabajo es un acto de elección. Y es un acto de elección no tanto por yo empezar a decir, bueno, voy a elegir trabajar o no trabajar, sino que si yo entiendo que si yo soy un hombre primitivo, que es mucho más fácil entenderle el sentido del trabajo en la prehistoria, si yo soy, por ejemplo, un hombre primitivo y yo sé que cuento con un tiempo que es limitado, porque sé que el tiempo es limitado, porque en algún momento va a llegar, en algún momento del día yo no voy a poder ver más, o sea, va a estar oscuro y va a estar todo negro y no voy a poder ver qué animal voy a cazar o qué frutos voy a recolectar o dónde voy a recoger la paja, o sea, no voy a poder ver. Entonces, en cuanto a eso, sé que cuento con un tiempo que está siendo limitado. Entonces, tengo que desenvolver mis acciones, esas acciones como un medio para removerme insatisfacciones en el tiempo que yo considero y emplear ese tiempo en desarrollar las acciones que yo considero que me satisfacen el mayor número de necesidades. Entonces, era un acto de elección que el hombre primitivo, por ejemplo, decidiera ir, por ejemplo, a cazar un mamut en vez de quedarse tejiendo un abrigo de pieles. Era un acto de elección. Y entonces, ¿por qué él se iba a perseguir los mamuts o los mamíferos? ¿Por qué lo iba a hacer? Porque él consideraba, él no lo sabía, pero él consideraba que tenía algunas habilidades, algunas aptitudes que le facilitaban esta tarea. Entonces, había un acto como de elección y él dice, bueno, esto es lo que me satisface más a mí. Entonces, en cuanto a eso es lo que me satisface más a mí, yo voy a ejecutar esta acción. Otro podía decir, no, yo me voy a quedar recolectando frutos.
que están cayendo los árboles. Y otro podría decir, yo me voy a quedar tejiendo abrigos de pieles. Y otro podría decir, yo me voy a quedar haciendo collares con los colmillos de los animales que cazamos. Podían decir cada uno de esos. Entonces, elegía. Entonces, ¿en qué voy a desempeñar mis acciones en este día? A partir de reconocer que tengo una energía que es limitada y que no la voy a tener todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, la energía que el hombre emplea es limitada. Las condiciones físicas del hombre solo le permiten tener una determinada cantidad de energía para vivir. Cada unidad de trabajo trae consigo un efecto limitado. Y si la fuerza del hombre estuviera disponible en abundancia, no sería escasa y no debería economizarla a la hora de elegir qué necesidad satisfacer con ella, qué acción ejecutar. Entonces, es un acto de elección. Y es un acto de elección, ya podríamos mencionar, hablar nosotros, introducir aquí unos términos un poco más antropológicos, por decirlo así. Puede que el hombre primitivo no se planteara la elección de un trabajo a partir de un rol vocacional. Él simplemente se dividía en el trabajo y dicen, bueno, yo creo que yo soy bueno para hacer esto, y yo esto, y yo esto, y yo esto. ¿En cuanto a qué? En cuanto le satisfacían sus necesidades. En cuanto a su personal y subjetiva escala de valoración, esos eran los fines que él se sentía llamado a alcanzar, llamados a perseguir, porque sentía que era bueno para eso. Entonces, en ese sentido, economizaba no solamente el tiempo, sino que también empezó a economizar su fuerza, la fuerza con la que contaba, que era limitada. Entonces, él se cansaba y dice, pues yo prefiero hacer esto, prefiero perseguir el mamut en vez de quedarme recolectando frutos. Entonces no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, no puedo trabajar simultáneamente en las dos cosas y va a llegar un momento del día en que me voy a sentir cansado. Entonces, en ese orden de ideas, en este espacio de tiempo que tengo, que es escaso, ¿qué acciones voy a ejecutar? Y de acuerdo a su personal y subjetiva escala de valoración, él comenzó a actuar en consecuencia. El hombre empleará como consecuencia su fuerza en alcanzar el fin que mayor utilidad le reporte. ¿Listo? Entonces, el trabajo totalmente vinculado con el tema de la acción humana, en cuanto es cualquier acción dirigida, primero podemos definirlo como cualquier acción dirigida a transformar la materia o la naturaleza física de un compuesto o de las cosas para transformarlo en bienes o servicios que le satisfagan necesidades o que le permitan rendir unos servicios de los objetos o de los objetos que él cree. O podríamos definirlo también como cualquier acción emprendida con el hombre con miras a aplicar sus capacidades, poner en marcha sus habilidades para la consecución de una tarea específica. Podríamos definir de esa manera el trabajo. Y mediante este trabajo era que el hombre comenzó a lidiar contra el problema de la escasez. Entonces, dependiendo de las acciones que le reportaran la mayor utilidad o la mayor satisfacción, entonces él empezó a reconocer que tenía que elegir en qué desempeñarse y empezó a entender el trabajo como un acto de elección. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde viene, dónde está el origen de las cosas creadas por el hombre mediante el trabajo? ¿Sí? Entonces, si yo tomaba una piedra, ya reconocí que la piedra dejó de ser una cosa, porque las cosas en el mundo por sí mismas no tenían valor. Recordemos que era el hombre, y que es el hombre como tal, el encargado de darle sentido al mundo que lo rodea, porque el mundo que lo rodea está puesto, pero él es el encargado y su razón lo capacita para encontrar en cada una de esas cosas medios. ¿Y qué es un medio? Cualquier cosa que le sirva a un hombre para alcanzar un fin. Entonces la piedra estaba puesta en el mundo en el que se estaba desenvolviendo el hombre. Una vez él descubrió que esta piedra podía devenir en un medio en cuanto le servía como una herramienta de defensa contra un animal, contra otra persona de una tribu, lo que fuera, él dijo, listo, esto es un medio, y le otorgó el valor. ¿Qué pasó? Él se empezó a dar cuenta que si él empezaba a tallar esa piedrita, la empezaba y la tallaba y la tallaba y la tallaba y la golpeaba constantemente, llegaba un momento en que esa piedra se podía convertir en un objeto cortapunzante. Y entonces ese objeto cortapunzante dio origen, por ejemplo, a la primera lanza de la historia de la humanidad. Pero entonces, ¿dónde está el origen de esta lanza? O sea, la lanza por sí misma ya existía en la piedra. O sea, era un material que estaba intrínseco dentro de la piedra, o de dónde proviene el origen de las cosas creadas. El hombre primitivo ya tenía en su cabeza que, eso era, que la piedra se podría convertir en una lanza. Entonces decimos, ¿cuál es el origen de las ideas que se materializan con el trabajo? ¿Cuál es el origen de las cosas creadas por el hombre? Entonces tenemos una respuesta.
de uno de los economistas que vamos a trabajar nosotros en nuestro curso de Fundamentos de Economía, que es Ludwig Mises. Él vivió desde 1881 hasta 1973. Y aquí tenemos una idea que él nos arroja acerca de cuál es el origen de las cosas creadas por el hombre. Entonces, por aquí, Marinela, si nos ayudas, por favor, a leer esta cita de Mises, por favor. Claro, profe. La producción no es algo físico, natural y externo, es un fenómeno espiritual e intelectual. Listo, lo que produce el producto... bueno, pausa ahí. Entonces, fíjense una cosa que nos está diciendo. Sí, señora. La producción no es algo físico, o sea, la lanza como tal no es algo físico, no es algo que yo pueda tocar, efectivamente. La lanza yo la puedo tocar, es algo tangente, yo la puedo utilizar y puedo escucharla, puedo verla, puedo percibirla, puedo sentirla, ¿sí? Pero me dice, no es algo físico, natural y externo, es un fenómeno espiritual e intelectual. O sea, el trabajo, las acciones emprendidas por el hombre, las acciones emprendidas por el hombre son simplemente la materialización de algo que está en su espíritu y en su intelecto. O sea, hay como tal, dentro de la teoría que nos plantea Mises a partir de la praxeología y de la acción humana, nos dice, hay un elemento muy importante en el espíritu o en el intelecto, en la inteligencia, en la razón de los hombres, que no solamente lo están capacitando para encontrar en las cosas del mundo medios para satisfacer sus necesidades, sino además también para transformar esas cosas a partir de unos designios que él tiene en su cabeza. Entonces, con estas acciones, con este trabajo, él lo único que está haciendo es materializando unas ideas que tiene ya guardadas, por decir algo, en su espíritu o en su intelecto, ¿sí? ¿Qué más nos dice Marinela? Lo que produce el producto no es el trabajo y esfuerzo en sí mismos, sino el hecho de que los trabajadores son guiados por la razón. Listo, muchas gracias. Exactamente. Esa es la cita, la saqué del libro de la acción humana, en la página 141, libro de 1998. Bueno, entonces, efectivamente, a un hombre, entonces según la teoría de Mises, lo que nos explica es que a un hombre de ninguna manera le serviría contar con toda la fuerza del mundo para llevar a cabo 1000 trabajos si él no fuera guiado por la razón, porque la razón es lo que lo capacita para decir, oye, mira, talla esta piedra, oye, mira, golpea esta piedra, oye, mira, teje estos hilos y da origen a una red de pesca. ¿Qué pasa si tú de repente vas uniendo unos hilos y creas una red de pesca? ¿O qué ocurre si tú, por ejemplo, tomas la piel de un animal y qué pasa si intentas doblarla o si intentas doblegarla? ¿O qué pasa si tú frotas muy fuerte dos trozos de madera? O sea, ¿qué pasaría si? Entonces, el hombre, guiado por su razón, efectivamente, mediante las acciones humanas, materializan el trabajo, todas esas ideas que él tiene en su cabeza. Entonces, muy probablemente, este vaso es algo físico, pero para que el vaso surgiera, este vaso, de alguna manera, ya estaba el concepto en mi cabeza no, en la cabeza del hombre que inventó el vaso, ¿sí? Entonces, este vaso estaba en su cabeza, pero él mediante las acciones humanas y mediante el trabajo, lo materializó, o sea, transformó la condición física de un elemento, de una cosa, para transformarla en un bien, en un medio que le satisfaciera una necesidad específica. Entonces, podemos decir que tal cual el origen de las cosas creadas es el espíritu y el intelecto. Entonces, el hombre es un transformador de acuerdo a los designios de su razón. En el mundo había cosas que devinieron en medios. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el hombre, en cuanto tal, está dotado de una razón. Y esta razón, por tener esta razón, está en capacidad de dos cosas. Primero, descubrir en las cosas del mundo medios para alcanzar fines. La piedra, que era una cosa, y luego me sirvió como medio de defensa, ¿sí? Y segundo, ser autor intelectual en su imaginación de las cosas que materializará en el mundo exterior con el trabajo, mediante el trabajo, transformando las condiciones iniciales de la materia, ¿sí? Tenemos por aquí otra idea, dice, cuando el hombre trabaja, o sea, cuando el hombre empieza a actuar, cuando el hombre trabaja, aplica sus capacidades a la consecución de una tarea específica, todo lo que puede hacer es combinar los medios disponibles. Entonces, dos piedras que empiezan a tallarse mutuamente.
Esos son los medios disponibles. De tal manera que de acuerdo con las leyes de la naturaleza, el resultado hacia el que se apunta está obligado a surgir. Entonces, mi razón, los designios de mi razón me dicen que tengo que tallar 2 piedras. Y las leyes de la naturaleza, las leyes de la física, lo que dicen es que cuando golpeas 2 objetos simultáneamente y bajo un periodo constante, pues se van a empezar a tallar, se van a empezar a pulir, y ese es el resultado que tiene que surgir una vez el hombre aplica los designios de su razón al objeto que encuentra en el mundo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que el hombre trabaja, es lo que el hombre hace cuando trabaja. Entonces, obligar a que la naturaleza o que las condiciones de la materia se transformen de acuerdo a las leyes físicas. ¿Pero a partir de qué? De los designios de su razón, que lo están capacitando para descubrir cada vez más cosas nuevas. Entonces, la producción como tal es la alteración de algo dado de acuerdo con los designios de la razón. ¿Sí? Por eso es que la producción puede que uno dice, sí, estoy produciendo esferos, estoy produciendo vasos, teléfonos, peluches, flores, lo que sea. ¿Pero por qué lo puedes producir? Porque tu razón te está guiando hacia combinar los medios específicos o los recursos específicos para dar origen a esas cosas que tu razón te está capacitando para ver. Entonces, podríamos terminar diciendo esta parte que es un asunto del espíritu, lo que distingue las condiciones materiales de vida de las generaciones actuales de las pasadas. Entonces, ¿por qué? Pues debido al conocimiento acumulativo que hemos venido teniendo de las generaciones pasadas. Entonces, los recursos con los que contamos podríamos decir que son los mismos. O sea, hemos tenido el sol, hemos tenido la lluvia, hemos tenido toda la vida el agua, hemos tenido el aire. Básicamente los recursos vienen siendo los mismos, pero la capacidad y la capacidad de transformarlos a partir del conocimiento y de la experiencia que hemos venido acumulando a partir de la historia de la humanidad es lo que nos han permitido cada vez más descubrir nuevas aplicaciones y nuevos métodos para darle unos nuevos usos a esos recursos con los que estamos contando. Entonces, es un asunto del espíritu, es un asunto de las capacidades que hemos venido adquiriendo, lo que distingue las condiciones materiales, o sea, lo que nos permite tener actualmente más cosas que las que hemos podido tener en un pasado, ¿sí? A partir de este conocimiento acumulado, ¿sí? En ese sentido, nosotros podemos hablar de que el hombre está dotado de un espíritu empresarial. Aquí está. Y este espíritu empresarial es del cual nos habla este economista, que se llama Israel Kirzner. Entonces, cuando él nos habla acerca del espíritu empresarial de los hombres, no está pensando por allá en la persona que trabaja en la oficina y está llamando por teléfono y entonces está cobrando facturas o está mandando a cerrar un negocio o está creando una tienda. No, él nos dice, todos los hombres estamos dotados de un espíritu empresarial. ¿Listo? ¿A qué nos lleva a hacer este espíritu empresarial? Lo lleva a alejarse de la rutina de oportunidades que todos conocen. ¿Sí? Entonces, hablamos de que el espíritu empresarial es esta tendencia perspicaz hacia posibles fines nuevos y provechosos y hacia posibles nuevos recursos disponibles. Entonces, ya el hombre primitivo, nosotros podríamos decir, no, el hombre primitivo, ¿qué empresario iba a ser? Pues es que no empresario como se conoce tal vez hoy en día, o como se entiende a partir de las ciencias económicas administrativas y a partir de toda la teoría de la administración, sino que es un espíritu empresarial. O sea, esa capacidad que tenía como de innovar, de que se le ocurrieran cosas nuevas, de nuevas habilidades que podía ir adquiriendo o que podía aplicar para transformar la naturaleza física de algunas cosas. Entonces, el hecho de yo crear una red de pesca ya podría considerarse como un ejercicio de mi espíritu empresarial. ¿Por qué? Porque en ese entonces todos estaban pescando con lanzas. Bueno, entonces las lanzas. Y todos con lanzas, todos con lanzas. Entonces tocaba esperar, por ejemplo, que el río se agitara. Entonces una vez el río se agitara, entonces todos sabían que era que venía una redada de peces. Entonces ya empezaban a pescar con sus lanzas. Pero resulta que un hombre algún día se le ocurrió coger 2 hilos y empezar a tejer una red. Y dando origen a la primera red de pesca de la historia de la humanidad. ¿Él por qué se le ocurrió esto? Porque tenía un espíritu empresarial. O sea, los designios de su razón, de la que nos habló Mises, lo llevó a preguntarse, ¿qué ocurriría si yo aplicara mis fuerzas
o aplicara mis acciones a juntar estos dos hilos, ¿qué ocurriría? Entonces, esa fue la tendencia perspicaz que lo llevó a alejarse de la rutina de oportunidades que todos conocían. Las oportunidades que todos veían eran las lanzas en ese momento. Igual, cuando surgieron las lanzas, también pudieron haber sido como tal fruto del espíritu empresarial, porque entonces antes pescaban era con las manos. Entonces las manos. Entonces, a partir de reconocer mi trabajo, el acto de elección que yo había hecho, irme a pescar, entonces con las manos lo hacía, era complicado. A un día un hombre se le ocurre que puede crear una lanza, a otro día, más adelante, otro hombre se le ocurre que puede crear una red. Entonces, ¿por qué se les ocurren esas cosas? Pues justamente porque la red, la lanza, lo que fuera, los elementos de pesca, eran simplemente la materialización de los designios de su razón a partir de la aplicación de sus capacidades a una tarea específica, a partir de sus acciones humanas, ¿sí? Que era un acto de elección, en cuanto decían, yo soy bueno para esto, me siento capacitado para esto otro. Entonces, se alejaron de la rutina de oportunidades que todos conocían, reconociendo, o sea, encontrando que era posible alcanzar nuevos fines diferentes, y hacía posibles nuevos recursos disponibles. Entonces, este espíritu empresarial, todos y cada uno de nosotros está dotado de ese espíritu empresarial. Inclusive ya les pongo el ejemplo más típico, la historia del hombre primitivo, ¿sí? Entonces, el hombre como tal es el encargado de determinar o descubrir sus fines y los medios que debe aplicar. Entonces, si cada uno de nosotros tiene una escala personal y subjetiva de valoración, donde cada uno de nosotros ubica los fines personales que tiene y los medios que le permiten alcanzarlos, pues entonces nosotros somos los encargados como tal de encontrar cuáles van a ser los fines los fines y cuáles son los medios más propicios para alcanzar esos fines. Entonces a mí nadie tiene por qué dirigirme hacia mis fines ni hacia los medios. Si a partir de mi personal y subjetiva valoración soy yo el que voy a reconocer cuáles van a ser como tal esos fines, ¿sí? Esta tendencia forma parte, esta tendencia perspicaz, este espíritu empresarial, forma parte de la dotación del Homo agens. Entonces, cuando Kirchner nos habla del Homo agens, el Homo agens no es solamente el hombre, no es solamente un hombre que economiza, no es solamente un hombre que descubre que tiene fines y aplica unos medios específicos para conseguirlos, sino que en cuanto está dotado de un espíritu empresarial, él no se proyecta en un marco de fines dados, sino que él encuentra nuevos fines, sus nuevos fines personales y los nuevos medios para alcanzarlos. Entonces, cuando nosotros vemos el hombre economizante, que es el contrario al hombre homo agens, el hombre economizante, ¿qué es lo que hace? Dice, voy a emplear los medios o los recursos dándoles el mejor uso alternativo. Entonces, cuando hablamos del hombre economizante, pues simplemente lo estamos viendo como muy pasivo. O sea, él reconoce que hay unos fines dados y que hay unos medios que puede aplicar para alcanzar esos fines. Pero la versión del hombre de Israel Kirchner es diferente. Él dice, nosotros no solamente somos hombres economizantes, que asignamos los recursos hacia el mejor uso alternativo, sino que además de eso somos homo agens, en cuanto no nos proyectamos en un mundo donde los fines están dados, sino que nosotros somos los encargados como tal de descubrir esos fines y los medios específicos o propicios para alcanzarlos, porque tenemos una tendencia perspicaz a alejarnos de la rutina de oportunidades que todos conocen, que todos están conociendo, y ese como tal es el espíritu empresarial. Entonces, es este elemento empresarial el que hace que la acción humana sea algo activo, creador y humano, en vez de ser algo pasivo, automático y mecánico. Porque uno puede, espérense, cierro esta ventana porque están, no sé, hicieron como una fiesta por aquí, o bueno, no sé, escucho como ruido. Acá, ¡auch! Listo. Entonces, uno siguiendo las nociones de Mises, uno podría decir como, bueno, está bien, estoy dotado de razón y puedo materializar las ideas que tengo en mi intelecto. Pero entonces Kirchner va un paso más adelante y dice, está bien, puedes tener las ideas y materializarlas puedes tener las ideas en tu intelecto y materializarlas mediante el trabajo, pero ten en cuenta que todas estas ideas que estás logrando materializar se te están ocurriendo no solamente porque estás dotado de una razón que te lleva a maximizar los recursos con los que cuentas, sino que también estás dotado de un espíritu empresarial que te lleva a conocer nuevos fines y nuevos recursos. Entonces, Israel Kirchner va un paso más adelante de Mises
y no solamente nos habla de la acción humana, sino que nos habla de la empresarialidad de la acción humana. ¿Bien? Entonces, esta empresarialidad de la acción humana fue como tal la que propició el salto desde las eras paleolíticas y mesolíticas a la neolítica. Entonces nosotros ya hablamos que lo que diferencia, por ejemplo, a la era neolítica de la paleolítica y la mesolítica era que los hombres ya dejaron de ser como tal nómadas. Entonces ellos ya se pudieron establecer porque reconocieron que podían, porque la era neolítica surge a partir del descubrimiento de la agricultura. Entonces resulta que él es Samuel Lilley y él es un historiador marxista y él nos dice, el surgimiento de la agricultura fue la primera gran revolución técnica de la historia de la humanidad. Cuando nosotros hablan, por ejemplo, ¿de quién? De la revolución industrial. Entonces, ¿qué se dio en Inglaterra en 1728, 1700 algo? En los 1700 se dio la primera revolución industrial en Inglaterra. Y uno dice, ah, sí, esa fue la primera revolución que se dio. Y Lilley, Samuel Lilley, siendo marxista, nos dice, no, señores. La primera revolución técnica de la historia no fue la revolución industrial, sino que fue el surgimiento de la agricultura, que es lo que separa la era paleolítica y mesolítica de la neolítica. Entonces, paleolítica, entonces trabajamos principalmente con piedras. En cambio, en la era neolítica ya las cosas pues fueron diferentes a partir del descubrimiento de la agricultura. Entonces, podemos decir que mediante el perfeccionamiento de las herramientas y las técnicas como el arado de bueyes para trabajar la tierra, el hombre logró sacar mayor provecho de la fertilidad de la naturaleza y liberarse de trabajo pesado, ¿sí? Entonces, él ya no tenía que pasarse persiguiendo animales, ya no tenía que empezar a cazar. Para alimentarse no tenía que empezar a cazar. Una actividad pues que podría llegar a ser hasta cierto punto riesgosa, ¿no? Entonces, esta empresarialidad de la acción humana lo que lo llevó fue a darse cuenta que podía perfeccionar las herramientas y técnicas para trabajar la tierra, entonces sacando un mayor provecho de la fertilidad de la naturaleza y liberándose de trabajo pesado, ¿sí? Además, este liberarse de trabajo pesado le permitió economizar. ¿En qué sentido? En que pudo disfrutar de mayores tiempos de ocio que fueron propiciadores para la ocurrencia de nuevos inventos. Entonces, esta empresarialidad de la acción humana también empezó a que los hombres pudieran economizar, ¿sí? Porque pudieron ahorrar tiempo, pudieron ahorrar energía, primero que todo, entonces disponían de mucha más energía para llevar a cabo sus acciones, para desenvolverse cotidianamente. Y además de todo, esas acciones que estaban desenvolviendo, pudieron desarrollarlas en una menor cantidad de tiempo. Entonces, en ese sentido, empezaron a economizar, a asignar el recurso más escaso con el que contaban, el tiempo y la energía, hacia diferentes fines, hacia fines alternativos y más provechosos, que era como tal lo que permitía la empresarialidad. Entonces, nuevos inventos, ¿qué nuevos inventos se les pudieron haber ocurrido? Entonces aquí dice, bueno, pudiendo disfrutar de mayores tiempos de ocio, propiciadores para la ocurrencia de nuevos inventos. Entonces, por ejemplo, descubrir que los cereales debían ser cocinados permitió el surgimiento de la técnica de la alfarería. Entonces, estábamos guiados por nuestra razón. Gracias a ser guiados por esta razón, pudimos reconocer que estábamos dotados de un espíritu empresarial que nos llevaba a inventar nuevas cosas, a innovar, a preguntar qué pasaba si yo hacía esto otro. Entonces, mediante el descubrimiento de que los cereales podían ser cocinados, permitió que surgiera la técnica de la alfarería, el deseo de perfeccionar los vestidos que fabricaban con pieles de animales capturados, permitió el surgimiento de las técnicas de hilado. Entonces, antes cosíamos pieles de animales capturados y luego empezamos a perfeccionar todas estas técnicas de costura mediante el surgimiento de las técnicas de hilado. Mediante el atalaje de animales, descubrió la manera de generar energía que no proviniera de sus propios músculos y al mismo tiempo descubriría mucho más adelante en el viento una nueva fuente de fuerza inorgánica que le permitió zarpar en buques de vela, ¿sí? Entonces, esta empresarialidad de la acción humana fue como tal lo que los empujó hacia fines potencialmente provechosos hasta entonces inadvertidos.
Entonces eran inadvertidos. ¿Por qué? Porque nadie, o sea, pocos, todos estaban contados con el espíritu, todos contaban con el espíritu empresarial, pero pocos realmente se animaban a ir un paso adelante, a dar como ese salto hacia correr el riesgo. Entonces, ¿qué ocurría si yo hago esto otro? Entonces, eran fines potencialmente provechosos, pero inadvertidos, porque no todos eran conscientes de que estaban dotados de ese espíritu empresarial. No todos se sentían con la capacidad de asumir riesgos, de enfrentar cosas nuevas, así como hacia recursos disponibles potencialmente valiosos aún sin descubrir, ¿sí? Entonces, podemos decir que esta empresarialidad fue la que permitió el salto de las eras paleolítica y mesolítica a la neolítica, y que ya se los mencioné, Liley, este historiador marxista que les mostré acá, reconoció en esta agricultura la primera gran revolución técnica de la historia de la humanidad. ¿Listo? Entonces, a partir de este surgimiento de la agricultura se sentaron las bases de la civilización. ¿Por qué? Ya les dije, ¿por qué nosotros dejamos de ser nómadas? Entonces, a partir Uy, escucho por aquí un ruido chiquito. Bueno, entonces, a partir de este dejar de ser nómadas y decir como, bueno, ya sabemos que podemos atalar animales, ya sabemos que tenemos podemos generar técnicas de hilado. Entonces ya sabemos que a partir de cultivar la tierra, ella puede ser fértil y nos puede dar de comer. Entonces ya no tenemos que pasarnos corriendo por todo el planeta, buscando qué nos vamos a comer, de qué nos vamos a vestir. Entonces vamos como tal ya a asentarnos. O sea, ellos empezaron a levantar como tal sus aldeas, empezaron a levantar sus casas y empezaron a aumentar la productividad la productividad de sus procesos, pues incipientemente productivos, y además de todo pudieron empezar a crear familias, porque entonces ya podían estar establecidos en un solo sitio, entonces ya podían empezar a tener hijos, ya podían empezar a poner los hijos también a trabajar, a transformar la naturaleza física de las cosas, generando pues excedentes para el trabajo y todo esto. Entonces, como consecuencia de que se sentaran las bases de la civilización, al dejar de ser nómadas y haber descubierto como tal la agricultura, se dio la especialización de los hombres. Entonces, ¿por qué nos especializamos nosotros? Ahí voy a silenciarlos por aquí a todos porque estoy escuchando un poquito de ruido. Este silencio. Listo. Si alguien quiere hablar, por favor, levanta la manito porque los silencia a todos. Entonces, a partir de este dejar de ser nómadas nosotros y establecernos como tal en un espacio geográfico, surgió la especialización de los hombres y surgió de acuerdo a sus actos de elección. Entonces yo prefería trabajar la madera, yo prefería trabajar los metales, yo prefería trabajar la cosecha de determinados frutos. Entonces surgió de acuerdo a esos actos de elección. Entonces podemos entender que se dio como una asunción de roles, ¿sí? Entonces, en la medida en que fuimos asumiendo los roles, fuimos adquiriendo ciertas capacidades y fuimos estropeando otras. Entonces, a partir de yo intentar liberarme de las, ¿cómo decirlo? A partir de yo tratar de liberarme de las inconformidades inherentes a mi existencia, entonces yo ejecutaba determinados actos. Y esos actos, ¿qué era lo que hacían? Materializaban mediante el trabajo unos designios que me capacitaban tener mi razón. Entonces, mediante la acción humana como principal medio para lidiar contra la escasez, yo empecé a trabajar aplicando mis capacidades, aplicando mis fuerzas, mis habilidades con las que yo me sentía dotado a la consecución de una tarea específica. Entonces yo fui trabajando y fui descubriendo que era como un asunto vocacional. Entonces yo fui asumiendo unos roles. Entonces, como yo me sentía capacitado, me sentía que era bueno para llevar a cabo determinada tarea, me enfoqué en trabajar en eso. Entonces ya estábamos todos asentados. Entonces, pues ya sabía que tú hacías esto otro. Entonces yo cosía, tú cocinabas cereales, tú trabajabas la madera, tú la alfarería, entonces tú los metales más adelante. Entonces ya nos establecimos y nos especializamos. ¿Por qué? Pues porque no tuvimos que seguir corriendo todo el tiempo para encontrar que nos íbamos a poner, sino que ya nos establecimos, ¿sí? Entonces asumimos estos roles al sentirnos capacitados. En ese sentido empezamos a ver que dentro del trabajo existía la asunción de un rol vocacional. Muy probablemente en esa época no existía la noción de los roles vocacionales,
Pero entonces ahora lo podemos ver con mucha más claridad y dimos, efectivamente, las personas se empezaron a organizar, asumieron roles de acuerdo a sus actos de elección. Entonces, a partir de esta especialización en determinadas tareas, los hombres iban adquiriendo ciertas capacidades y a la medida que iban adquiriendo ciertas capacidades, estropeaban otras. Entonces, en ese sentido, empezamos a ver que surgió como tal la división del trabajo. Entonces, surge la división del trabajo a partir de la especialización. ¿Y por qué pudimos especializarnos? Pues porque este espíritu empresarial nos llevó a descubrir como tal la agricultura, que nos permitió establecernos. ¿Listo? Entonces, a partir de esta división social del trabajo, empezó a surgir la cooperación social voluntaria. Entonces, yo sabía que si efectivamente yo quería obtener, por ejemplo, la cosecha de una familia, pues yo tenía que ofrecerle otra cosa, ¿no? Entonces, yo le podía ofrecer un abrigo de pieles y él me iba a ofrecer a mí una parte de la cosecha que él había tenido. Entonces, esta especialización además nos ayudó a hacerse más productivos. ¿En cuanto a qué? En cuanto a cada uno de ellos conocía de una mejor manera el trabajo que realizaba. Entonces, yo conozco cuál es mi trabajo, yo conozco cuáles son las herramientas para llevar a cabo mi trabajo, yo reconozco cuáles son los posibles problemas que se me pueden llegar a presentar y voy a partir de esta empresarialidad con la que estoy dotado, buscando la manera de solucionar esos posibles problemas que se me vienen a presentar, de acuerdo a que yo conozco mucho mi trabajo. Entonces, ¿por qué surgieron las técnicas de arado con los bueyes o el atalaje de animales? Entonces, el atalaje de animales surgió, ¿por qué? Porque los hombres se dieron cuenta que la fuerza con la que ellos contaban no era suficiente para mover ciertas cantidades de tierra o de cultivos. ¿Ustedes saben qué es el atalaje de animales? Les voy a mostrar por aquí. Espérense, ya les muestro qué es el atalaje de animales. Les voy a compartir todo por acá. Vamos a poner por aquí, atalaje de animales. Aquí está. Bueno, miremos este. No es tan antiguo, pero más o menos en esto consiste, ¿sí? Entonces ellos se dieron cuenta que era muy pesado, pues transportar ciertas cargas, ciertos cargamentos, entonces empezaron a darse cuenta que pueden utilizar a los animales, pues como un medio, ¿no? Para alcanzar los fines que ellos tenían. Espérenme un segundito que no sé cómo volver a compartir aquí. ¿Dónde estábamos? Acá. Espérenme un momentico. Por aquí. Estábamos aquí. Espérenme. Ya lo leímos, ya lo participamos, listo, ya. Entonces, surgió la división del trabajo. Entonces, yo sabía que si yo quería obtener... bueno, entonces les estaba diciendo que esta especialización los llevó a reconocer también su trabajo, que se empezaron a inventar herramientas y técnicas y procedimientos que les permitían llevar a cabo su trabajo de una manera mucho más sencilla, mucho más satisfactoria. Entonces, en ese sentido, para eso les sirvió la especialización. Y como se especializaron, lograron adquirir como tal excedentes. Entonces, yo ya no tenía que dedicarme, por ejemplo, a mirar qué iba a comer, qué iba a vestir, con qué me iba a vestir, y no tenía que ocuparme y generarme como tal un collar con conchitas o con semillas o con dientes de animales. Ya no tenía que preocuparme con eso, porque yo sabía que alguien más en la aldea en la cual habíamos establecido estaba trabajando en eso mismo. Entonces yo quería un collar, yo tenía que llevar los frutos de mi trabajo. Entonces se dio la especialización y a partir de esa especialización pues surge la división del trabajo. Y en esa división del trabajo surge la cooperación social voluntaria, ¿sí? Entonces, a partir de esta cooperación social voluntaria, los hombres ganaron en productividad, ¿sí? Entonces ya cada uno se especializó, desarrolló mucho mejor su tarea y empezó a obtener remanentes. Y esos remanentes les sirvieron para empezar a establecer como tal intercambios. Entonces, estos intercambios les servían para vencer mutuas insuficiencias. ¿A partir de qué? De la cooperación social voluntaria. Entonces yo sabía que si yo quería ingresar en esta sinergia como tal de la cooperación social voluntaria que se fue creando y que fue estrechando los vínculos que existían entre la sociedad que se estaba creando y que fue generando conciencias de clase, entonces yo tenía efectivamente también que participar de esta cooperación social.
porque a mí nadie me iba a regalar nada. Yo tenía que dar también de los frutos de mi trabajo. Que los frutos de mi trabajo en último que eran el fruto de mis actos de elección, el fruto de mis acciones ejecutadas a partir de yo sentirme llamado a realizar una tarea específica, que yo sentía que era bueno en eso. Entonces surgió esta cooperación social voluntaria, permitiendo que los hombres ganaran en productividad. En ese sentido, empezaron los hombres de aquella época a descubrir en el trabajo de los otros como un medio para potenciar sus propios fines. Entonces, fíjense que en esta sociedad que se fue creando a partir de la especialización y de la división del trabajo, los hombres se empezaron a dar cuenta que en ellos mismos eran un fin, porque cada uno de los hombres que conformaba como tal esa sociedad, ese orden social que se fue creando entre todos ellos y sus relaciones, cada uno de ellos era un fin en sí mismo. Como somos nosotros hoy en día, cada uno de nosotros un fin en nosotros mismos. Somos unas mismidades, somos unas subjetividades, somos unas personas y unas individualidades en nosotros mismos. Pero al mismo tiempo, somos un fin en nosotros mismos, pero éramos un medio para que los otros potenciaran sus propios fines. Entonces, si tu fin, si tú te estabas dedicando a construir las casas y yo me estaba dedicando a la cosecha de algunas semillas, entonces tú en cuanto cosechabas las semillas y en cuanto a tu historicidad y tu mismidad, eras un fin en ti mismo, pero eras para mí un medio, pero no un medio en términos de que te utilizo en contra de tu voluntad, sino que eras un medio en el marco de la cooperación social voluntaria. ¿Sí? Entonces en eso consiste que fuéramos un medio, que nos convirtiéramos en un medio para otros. Entonces no un medio en términos de la utilización, sino un medio en términos de la cooperación social. Entonces mi trabajo era mi principal medio para satisfacer mis necesidades, para librarme del problema de la escasez, pero en medio de la cooperación social, el trabajo de los otros fue un medio para potenciar mis propios fines. Y mi trabajo, a su vez, a partir de mis excedentes, a partir de mis actos de elección, de la aplicación de mis capacidades, una tarea concreta, específica, de mi rol vocacional, también servía de trabajo también servía de medio para que otra persona satisfaciera sus necesidades y a su vez potenciara sus propios fines personales. Entonces podemos decir que el devenir de la cooperación social es el fundamento de la sociedad, tal cual como la conocemos hoy en día, porque uno puede encontrar la sociedad y ver que hay un orden social establecido, ver que hay psicólogos, ver que hay médicos, hay contadores, hay, por ejemplo, agricultores, hay campesinos, pero entonces, ¿de dónde surgió todo este orden social que nosotros conocemos, pues, hasta ahora? Pues, ¿a partir de qué? De hombres que dotados de su espíritu empresarial, de hombres que guiados por su razón, transformaron mediante sus acciones humanas la naturaleza física de las cosas, intentando librarse de los problemas de la escasez. Entonces trabajaron y se especializaron, encontrando que eran buenos en determinada tarea a partir de unos actos de elección, y se fueron especializando, dividiéndose el trabajo, ganando en productividad y dando como origen a una cooperación social voluntaria, que surge como tal, que es el fundamento de la sociedad. Entonces la sociedad no apareció un día que todos llegaron y dijeron, bueno, vamos a hacer una sociedad, no. Entonces podemos decir que el orden de la sociedad es de carácter espontáneo y de carácter económico. Entonces, ¿espontáneo en cuanto a qué? Espontáneo en cuanto a que nadie dijo, tú vas a cosechar y tú vas a trabajar la madera y tú los metales y tú la alfarería por aquí. No, o sea, cada uno de ellos, a partir de descubrir su rol vocacional, empezó a seleccionar unos trabajos en los cuales ellos podían emplear sus energías y en un momento específico del tiempo con el que contaban, ¿sí? Entonces, este devenir de la cooperación social es el fundamento de la sociedad. La manipulación de metales requería procesos organizados de fundición y moldeado, con lo cual fueron surgiendo factorías que se dedicaban a esta tarea. Algunos hombres neolíticos pudieron dedicarse al trabajo con los metales gracias a los descubrimientos previos que habían tenido en las técnicas agrícolas, que les permitieron garantizarse remanentes para el autoabastecimiento y para el intercambio.
Entonces, si nosotros no se nos hubieran ocurrido las técnicas agrícolas, bueno, los hombres primitivos, no se les hubieran ocurrido las técnicas agrícolas, entonces no se hubieran podido garantizar remanentes. Y si no se hubieran podido garantizar esos remanentes, gracias a su espíritu empresarial, a la empresarialidad de la acción humana, de la que nos habló Israel Kirchner, entonces no se les hubiera ocurrido las técnicas agrícolas. Y si hubieran quedado trabajando trabajando la tierra sin estas técnicas agrícolas, sin ganar en productividad que les permitieran obtener remanentes, para dedicar el tiempo con el que contaban a la ocurrencia de nuevos inventos. ¿Sí? Entonces, esta empresarialidad de la acción humana los ayudó a economizar. ¿En cuanto a qué? Los ayudó a emplear el tiempo dándole un mejor uso alternativo. Entonces, en vez de quedarme siempre haciendo la misma tarea, yo perfeccioné las herramientas o perfeccioné la forma de realizar esa tarea a partir de la empresarialidad, de la acción humana, y conté con más tiempo para que se me ocurran otros inventos. Entonces, ¿por qué nos pudimos dedicar al trabajo con los metales? Porque ya teníamos la base de nuestras vidas, que en ese momento, la base material, que en ese momento estaba constituida principalmente por alimento, pues satisfecha. Así como hoy en día, lo que les decía en la clase anterior, así como hoy en día hay algunas economías, algunos países que ya tienen como tal la base material de la vida de las personas satisfecha y pueden dedicar sus recursos a trabajar en otras cosas. ¿Por qué? Pues porque ha existido este salto hacia adelante, esta empresarialidad de la acción humana de asumir como tal los riesgos y de alejarse de la rutina de oportunidades que todos conocen. Las aldeas pasaron a ser ciudades donde vivían diversas clases sociales conformadas por agricultores, herreros, carpinteros y posteriormente sacerdotes, caballeros y nobles. Entonces, esta es una cita que nos permite Linley. Y nos dice, sí, entonces efectivamente nos especializamos a partir de asumir roles. ¿Que por qué asumimos roles? Porque el trabajo es un acto de elección, es un trabajo vocacional. O sea, a partir de este acto, este llamado vocacional, surge la división del trabajo. Entonces todos somos un fin en nosotros mismos, pero somos un medio para que otros potencien también sus propios fines. Y en medio de esa cooperación social voluntaria surge como tal el orden social, la conciencia de clase, la sociedad, es lo que conocemos como hoy en día. Entonces, por ejemplo, en este momento yo soy un medio para ustedes, pero yo no me siento de ninguna manera utilizada porque nosotros vivimos a partir de la cooperación social voluntaria. Entonces, ¿por qué me interesa a mí que el señor de los huevos tenga su propia empresa? O pueda ejercer sus propias capacidades o pueda aplicar sus habilidades, capacidades y conocimientos a determinada tarea, que es, por ejemplo, bueno, traerme como todo vos a mi casa porque me interesa. Pues porque a partir de la cooperación social, él espera una contraprestación de mí y yo espero que él me preste un servicio, porque a su vez de la contraprestación que él obtenga de mí, va a intercambiarla por un bien que le ofrece cualquier otra persona en la sociedad. Entonces, a partir de esta sinergia de relaciones que se van estableciendo, es que va surgiendo la sociedad, es que va surgiendo el orden social como lo conocemos hoy en día. Entonces, cuando hablamos al principio del orden social, podría sonar un poquito abstracto, porque dice, bueno, ¿y qué es ese orden social del que estamos hablando? ¿Qué significa orden social? Pues ya estamos viendo que surge a partir de la interacción de mismidades, de la interacción de libertades individuales, de la libertad que surge a partir que surge como resultado de la aplicación de acciones humanas, lidiando contra el problema de la escasez, contra las insatisfacciones inherentes a su existencia. ¿Sí? Bueno, entonces decimos, esta cooperación social que surge a partir de la división del trabajo, de la que nos habló Mises, porque Mises es como tal el que nos habla acerca de la especialización, como resultado de un trabajo al cual yo me siento llamado a ejecutar a partir de mis acciones humanas. ¿Sí? Entonces, especialización, división del trabajo, cooperación social voluntaria. Entonces, Mises nos habló de esta división social del trabajo. Fue identificada hasta por Marx y por Engels a la luz de lo que ellos denominaron el interés común. Entonces, ¿por qué traigo a colación a un autor como Mises y por qué traigo a colación a los autores como Federico Engels y Carlos Marx? Porque son tres autores
que tienen visiones de la sociedad y de la vida en general totalmente opuestas, o sea, totalmente antagónicas. Pero ¿qué pasa? Aún siendo pensadores de dos corrientes o dos escuelas de pensamiento económicas totalmente distintos, ellos reconocen que en la sociedad, tal cual como la conocemos nosotros hoy en día, existen relaciones de interdependencia entre los seres humanos. Entonces, como tal, la sociedad tiene un origen económico y tiene un origen espontáneo. Y ese va a ser uno de los primeros informes de lectura que ustedes nos van a presentar y nos van a compartir. Entonces, responder a partir de una bibliografía que yo les voy a proporcionar, por qué el origen de la sociedad es de carácter económico. O sea, ¿por qué tiene que ver con la escasez, la sociedad? ¿Por qué tiene que ver con lidiar? Porque el origen de la sociedad surge a partir de que estamos lidiando con el problema de la escasez. ¿Sí? Entonces eso viene desde las bases más básicas, que es la acción humana, la praxeología. Entonces, de la clase anterior a hoy hemos ido montando unos pinitos que nos han permitido conocer que efectivamente la sociedad es de un origen económico. ¿Y por qué es de origen económico? Porque tiene que ver con el problema de la escasez. Entonces, ¿cómo llegamos al orden social a partir de estar lidiando contra la escasez? En ese sentido, estamos hablando de que la sociedad tiene una fundamentación económica, o sea, que surge a partir de un problema económico, ¿sí? Y esa va a ser una de las preguntas de un taller que vamos a hacer. Entonces, estos tres autores, a pesar de ser tan diferentes y tener visiones de la vida y de la economía tan opuestas, dicen, efectivamente, en la sociedad existe una relación de interdependencia. Entonces, la cooperación social fue la que llamó Mises. Mises dijo, la sociedad surge a partir de la cooperación social, que surge a partir de la división del trabajo. Y Marx y Engels denominaron esta cooperación social o división del trabajo como el interés común. Entonces, esta cita que ustedes encuentran aquí es una cita que encontramos en un libro de Marx y Engels, en las obras completas de Marx y de Engels, que nos hablan acerca de en qué consiste como tal esta cooperación social. Entonces, le voy a pedir por aquí a Angie Paola, si nos ayudas a leer esta cita de Marx y Engels, por favor. Si quieres desde aquí, desde acá. Recuerden que los silencié, ¿se acuerdan que los silencié? Entonces, si ¿me escuchas? Sí, allá te escucho. Si quieres leer desde acá, la cooperación social. La cooperación social, que surge a partir de las divisiones del trabajo, según Mises, fue identificada por Marx y Engels. No sé si lo pronuncio. Ok, a la luz de lo que se denominan, a la luz de lo que denominaron el interés común. Interés común que no existe, ciertamente tan solo es la idea como algo general, sino que se presenta en la realidad ante todo como una relación mutua, dependencia de los individuos entre quienes aparece el dividido, entre quienes aparece dividido el trabajo. Dividido el trabajo. Entonces, esto fue lo que ellos nos dijeron. El interés común se presenta como una relación de mutua dependencia. Entonces, a mí me interesa que tú trabajes la tierra mientras yo trabajo la madera, mientras él trabaja los metales. ¿Por qué? Porque a partir desde que cada uno de nosotros tenga determinada trabajo, determinada tarea, estamos dependiendo unos de otros. ¿Por qué? Porque entre nosotros el trabajo aparece dividido. El trabajo aparece dividido, ¿sí? Decimos, relación de mutualidad e interdependencia. Hablamos de un orden espontáneo y un orden económico. Un orden espontáneo en cuanto a qué? En que cada uno fue asumiendo un trabajo específico a partir de unos actos de elección, a partir de un rol vocacional, de un llamado que yo sentía que tenía, de unas habilidades que podía aplicar a la consecución de una tarea específica. Entonces, ¿fue espontáneo en qué sentido? En que no fue establecido. O sea, estas relaciones no fue establecido por una mente superior que ordenara la posición que debía tomar cada uno de los individuos, sino que fue surgiendo a partir de unas relaciones espontáneas que yo me di cuenta que tú trabajabas en esto y yo trabajaba en esto otro, entonces fuimos y empezamos a cooperar y fuimos dando origen como tal a la sociedad, al orden social. Entonces, en ese sentido es espontáneo, porque surge a partir de la sinergia de unas libertades individuales interactuando para lidiar contra sus problemas de escasez.
¿sí? Y de carácter económico, ¿por qué? Pues porque estábamos lidiando contra el problema de la escasez. ¿A través de quién? De la acción humana estudiada mediante la praxeología. La acción humana entendida como medio, estudiando como medio y ante los medios para alcanzar fines que le permitieran remover insatisfacciones. ¿Sí? Entonces aquí está una pistica para el primer informe de lectura que ustedes van a resolver. ¿Listo? Pregunta. ¿Este tigre, les sale un tigre o no les sale un tigre? En las diapositivas. Sí, sí, sí. Sí, señora. ¿Sí? Si les sale el tigre, entonces este tigre. Yo les pregunto, ¿sufre de escasez este tigre? ¿Ustedes qué dicen? Muestren a ver, alcen sus manitos, yo quiero ver. Marinela me dice, sí, profe. Laura Alejandra, ¿este tigre sufre de escasez o no? Sí, profe, sí, sí ¿Por sufre qué? escasez por, digamos, por su comida. Para ellos es muy difícil el hecho de cazar, es muy difícil cómo conseguir las presas. Ok, listo. ¿Qué nos dices, Giselle Tatiana? Sí, profe, yo también pienso que sufre escasez, además que ellos lo hacen de forma individual, solo piensan en ellos y no como, como tú decías, como en que a mí me sirve, o sea, mis capacidades sirven a los demás, sino los animales piensan por sí solos como yo como y no me importa quitarle la comida a otro o sí, o sea, muchos factores ahí influyen. Ellos no piensan en términos de cooperación social, nos dice Giselle Tatiana. ¿Cierto? Sí, señora. Listo, listo. Laura Alejandra. Ah, no, Laura Alejandra sí, Laura Alejandra, cuéntanos. ¿Ya hablaste? No, ¿cierto? Sí, profe, ya hablé, pero se me olvidó. Ay, entonces espérame, porque aquí, espérame, yo le doy tengan la manito arriba para yo tenerlos aquí. Aquí alguien más tiene la mano arriba y la abajo. ¿Quién fue? Bueno, entonces Laura Daniela, ¿ibas a decir algo más? No. ¿O sí? Bueno, Patricia, cuéntanos, Patricia, y luego Lizeth Daniela. ¿Sufre de escasez? Profe, yo pienso que sí, pues dependiendo como la temporada, porque digamos en pleno verano, como no hay riqueza para ningún otro animal, entonces el tigre tiene que esperar a que ya como que coja invierno y vuelte y prospere todo para poder cazar, porque cuando en las temporadas ellos tienen escasez, inclusive sé que algunos se llegan a comer entre sí, pues para poder alimentarse en esas temporadas escasas. Ok, listo. ¿Y qué dices, Lizeth Daniela? Aló, ¿me escuchas, profe? Sí. Profe, yo digo que sí sufre de escasez, pero para mí creo que el sufrimiento de escasez de él y el poco de que no tenga como conciencia social es porque es el método de sobrevivir de él. Él sabe que igual, si no come, ¿cómo va a sobrevivir? O sea, tiene que pensar en él y ese es su método de supervivencia. Listo, listo. Muy bien, muy bien. Iris, cuéntanos. Yo opino también que sufre escasez, no solamente influye también mucho el agotamiento físico. Yo creo que él, digamos que un día no consiga qué comer o que en todo ese día completo haya buscado y buscado y no encuentra, pues también influye mucho como en su comida, en su tiempo. Eso opino yo. Listo, listo. Muy bien, mi estimada Iris Vanessa. Carlos Andrés Álvarez. Profe, pues también dando como un aporte, más allá de eso también hay que ver como la competitividad. O sea, podemos describir a este animal como que sí, ha tenido sus rasgos de escasez, no lo podemos comparar como con otro animal que es un poco más sociable, por ejemplo una hiena, un lobo, pero se ve también un poco más la escasez frente a la competitividad de otros animales y frente a lo que normalmente lo describe como ser.
Ok, listo. Y Laura Daniela García Rojas. Profe, pues es que, bueno, ya que estaban hablando de eso, yo me puse a buscar por internet y dice que así como la imagen, los considerados grandes carnívoros, como son los tigres, leones y jaguares, sí se encuentran bajo amenaza debido a la disminución de poblaciones de sus presas. Esto quiere decir que, pues, los leones cazan por naturaleza. Entonces, si las presas disminuyen, no van a tener que comer, o sea, van a estar en peligro de extinción. Entonces, miren que ustedes me están diciendo sí sufre de escasez, sí sufre de escasez. Y efectivamente él sufre de escasez, porque le pasa igual que a nosotros. Entonces, primero que todo, no existen como tal venados en abundancia para que él se los pueda comer. Él tiene que competir con los otros animales, con los otros tigres, por los venados que existan, por los más débiles, los que se dejen coger, por decirlo así. También lo que mencionaban muchos de ustedes, él también se cansa, llega un punto en que se cansa, entonces sufre de escasez de energía, sufre de escasez de tiempo y efectivamente no está cualquier animal que él desea, no es omnipotente, no está cualquier animal que él desea, entonces aparece y se lo puede comer. No, él sufre de escasez. Pero la pregunta es, ¿cómo solucionar sus problemas de escasez? Y ustedes también ya lo mencionaron aquí. Me dicen, ellos no trabajan en términos de cooperación social. Ellos solucionan sus problemas de escasez así, pues peleando, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿somos iguales nosotros? ¿Nosotros somos Robinson Crusoe? ¿Ustedes saben quién es Robinson Crusoe? ¿Alguna vez han leído la historia de Robinson Crusoe? ¿No? Creo que no. Bueno, Robinson Crusoe, ojalá se lo puedan leer un día. Es la historia, es como una historia de un señor que llega a una isla, un náufrago, que llega a una isla con un sirviente, con un sirviente que él tenía. Pues obviamente náufrago, ¿no? Los dos. Y entonces a partir de ese naufragio que él sufre en esa isla, pues entonces él le toca empezar a hacer todo él, porque él empieza a vivir solo, pues con su sirviente, pero el sirviente está ahí como una parte accesoria y él entonces tiene que empezar a construir su casa, tiene que empezar por conseguir el alimento, tiene por que mirar qué es lo que se va a poner, con qué es lo que se va a vestir. Entonces la pregunta, ¿somos iguales nosotros a estos tigres? Y la respuesta es no, no, no. ¿Por qué? Porque ya lo dijeron Mises, Marx y Engels, ¿sí? La cooperación social que surge a partir de la división del trabajo según Mises fue identificada hasta por Marx y Engels a la luz de lo que denominaron el interés común. Interés común que no existe tan solo en la idea, sino que se presenta en la realidad ante todo como una relación de mutua dependencia de los individuos entre quienes aparece el individuo el trabajo. O sea, a mí no me interesa terminar contigo, o sea, a mí no me interesa eliminar a los demás hombres que existen entre la sociedad. O sea, existe la competencia entre los hombres, que la competencia pues es algo totalmente natural, ¿sí? Y entre otras cosas beneficioso, porque podríamos decir que la competencia permite suprimir todas las ventajas que no provengan de una productividad elevada. Y entre otras cosas, permite mantener despierto el afán de rendimiento personal en los hombres. Entonces la competencia es algo que es natural y es algo beneficioso. Entonces existe la competencia como tal, pero eso no suprime la cooperación social. A mí me interesa que existan ingenieros, a mí me interesa que existan arquitectos, a mí me interesa que existan campesinos, que existan cantantes, que existan autores, que existan economistas, que existan X. Me interesa que existan todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno de ellos es un fin en sí mismo en cuanto es una subjetividad, es una mismidad, es una individualidad habitando en el mundo conmigo. Pero también en medio de su mismidad y lo que cada uno de ellos es y su historicidad, pueden constituirse como un medio para que yo alcance mis propios fines. Entonces, a mí, el señor de la tienda, me potencia mis propios fines. Pues, ¿qué más? Que me vende la panela, que me vende el arroz, que me vende los huevos. A mí, un ingeniero, ¿me potencia mis propios fines? Sí. Un arquitecto, claro, ¿dónde viviría yo? El señor de las cortinas, también.
Ustedes mismos también. Yo para ustedes también. O sea, me interesa que existan todos. Me interesa que cada uno de ellos intente, a partir de la aplicación de sus propias capacidades y de sus actos humanos, intente lidiar con el problema de la escasez mediante la aplicación de sus propias capacidades. Me interesa que asuma roles, me interesa que pueda ser libre, me interesa que utilice como tal y ponga en marcha sus iniciativas, porque es que la sociedad surge a partir de esta cooperación social. Nos volvemos más productivos, nos potenciamos entre todos. ¿Sí? Entonces no somos iguales nosotros, sino que nos interesa como tal que todos existan, que todos pongan en marcha sus iniciativas, que todos revelen qué es lo que ellos pueden llegar a ser. ¿Sí? Y entonces aquí empezamos a entender un presagio platónico. ¿Sí? Entonces fíjense que Platón presagia el origen de las ciudades fundamentadas en un orden social. Entonces, ya no solamente nos lo dijo Mises, asumimos roles de acuerdo a una vocación, de acuerdo a poder ejecutar unas acciones humanas que nos ayudan a lidiar contra el problema de la escasez. Nos especializamos, nos dividimos el trabajo, lo dijo Mises. Marx y Engels dijeron, bueno, no tanto cooperación social, sino interés común, pongámosle así como para diferenciarnos. Y eso también lo dijo otro autor, que era Platón. Y Platón existió muchísimo antes, o sea, antes de Cristo, nada más vienen acá. Y él también dijo, efectivamente, el orden social surge a partir de lo siguiente. Y esta cita que ustedes encuentran aquí es una cita, vale la redundancia, que encontramos en el segundo libro de las leyes de Platón. Y me va a ayudar a leerla. Por aquí yo escuché Carlos Andrés. Ayúdanos a leer esta cita. Dice: desde aquí, si quieres. Carlos Andrés Álvarez. O te fuiste. Vengan a ver, yo miro por aquí. Carlos Andrés Álvarez. Sí, profe. Dice, ¿qué pasó? Perdóname, es que tengo problemas con el audio, pero ya. Bueno, entonces ayúdanos a leer desde acá. Un presagio platónico. ¿Qué dicen? Platón presagia El origen de las ciudades fundamentales en un orden social, el cual. fundamentadas, pilas. Fundamentadas, perdón, en un orden social, el cual toma su origen de la impotencia de cada uno de nosotros para abastarse a sí mismo y de la necesidad que siente de muchas cosas. Por consiguiente, cada cual va uniéndose a aquel que satisface sus necesidades, y así ocurre en múltiples casos, con miras a un auxilio en común, con lo que surge así lo que denominamos ciudad. Exactamente. Entonces, Platón dijo, la ciudad, uno por decir, ¿cómo surgió la ciudad? ¿Será que un día a alguien se le ocurrió montar una casa y todos llegaron alrededor de él y luego la iglesia? No. Platón tiene lo presagia en el segundo libro de las leyes muchísimo tiempo antes de Cristo. Y dice, las ciudades surgen a partir de ¿qué? De la impotencia que cada uno de nosotros tiene para abastarse a sí mismo. De la impotencia que yo tengo para dedicarme a hacer mi comida, mirar qué voy a comer, mirar qué me voy a poner, mirar cómo me voy a vestir, mirar cómo me voy a adornar, mirar cómo voy a vivir, cuál va a ser la chocita que voy a crear con la paja. Entonces son muchas tareas, tengo muchas necesidades que satisfacer, pero no puedo bastarme a mí mismo. Primero, me canso. Segundo, no cuento con el tiempo que necesito, no cuento con todo el tiempo. Entonces, a partir de elegir, de mirar a ver cómo es que yo me voy a lidiar contra esta escasez, voy a elegir la acción que mayor utilidad me reporte. Y voy a empezar a trabajar mirando cómo a aplicar mis habilidades a la consecución de una tarea específica, mirando cómo es que me lidio con este tema de la escasez, que qué fastidio, ¿sí? Pero entonces tengo esas muchas necesidades y no puedo bastarme a mí mismo y tengo necesidad de muchas cosas. Entonces, por consiguiente, cada uno de nosotros va uniéndose a aquel que satisface sus necesidades. Entonces, yo me voy uniendo al que reconozco que en sí mismo es una mismidad y es un fin ya importantísimo en cuanto a eso. Pero voy uniéndome al que yo identifico
que en medio de su mismidad ejecuta unos trabajos que me sirven a mí para potenciar mis propios fines. Me ayuda el trabajo de él en su mismidad, en su historicidad, en su completitud como ser humano, me ayuda a potenciar a mí también mis propios fines. Entonces, vamos uniéndonos a los que satisfacen nuestras necesidades, con miras a un auxilio común. Un auxilio común. Entonces, tú tienes los peces, yo tengo las semillas, yo tengo las uvas, tú tienes el martillo, ¿sí? Y estas uvas y este martillo, ¿qué son? El resultado del ejercicio de la libertad de alguien que aplicando sus conocimientos, aplicando sus habilidades, sus capacidades, descubriendo un rol vocacional, fue guiado por los designios de su razón para materializar unas ideas que él tenía en su espíritu o en su intelecto en un objeto que resultó ser un medio que servía para satisfacer una necesidad mía y de otra persona. Entonces, y así ocurre en múltiples casos, con miras a un auxilio común, con lo que surge así lo que denominamos ciudad. Entonces, con esta cita que nos presenta Platón, con las citas que nos presentaron Marx y Engels acerca del interés común, y con la cita que encontramos en Mises, podemos decir, oiga, efectivamente, el origen de la sociedad y el origen de hoy en día es división y combinación del trabajo. O sea, la sociedad, ¿cómo queda la sociedad? La sociedad es un mundo de personas que, no, la sociedad es división y combinación del trabajo. Y en cuanto a la sociedad es división y combinación del trabajo, el origen de la sociedad es de carácter económico y es de carácter espontáneo, en cuanto surge a partir de una sinergia de libertades individuales interactuando y actuando para lidiar contra los problemas de la escasez. Entonces son 3 autores, Platón, Mises, Marx y Engels, bueno, 4, pero Marx y Engels los cuento como uno solo, porque escribieron al mismo tiempo, bueno, 4 autores que están separados, Mises, Marx y Engels, separados de Platón por milenios de historia, y Marx y Engels y Mises separados por visiones totalmente contrapuestas del mundo, ¿sí? Pero todos identifican que la sociedad tiene como tal un origen económico, ¿sí? Uno podría decir, uno se sienta a hablar con un abogado y el abogado le dice, no, el origen de la sociedad surge a partir del derecho, de la justicia, de mirar que le corresponde a cada quien, porque eso es la justicia, ¿sí? Entonces, darle a cada quien lo justo, justamente ¿quién lo definió así? Platón. Otra persona podría decir, no, el origen de la sociedad es estudiado por la psicología. Sí, porque el origen de la sociedad tiene que ver con el reconocimiento del otro y con mis sentimientos hacia el otro y con mis fines personales. No, ya lo dijimos, 3 autores separados por mucho tiempo, por visiones contrapuestas, reconocieron que el origen de que las sociedades tienen un origen económico, ¿sí? Entonces, por aquí, mi estimada, ¿a quién le pedimos? Veámosle a Iris. Iris Vanessa, ¿qué dice esta ideita de acá? Las que vamos a ir soltando. Entonces, es... El devenir de la cooperación social es el fundamento de una sociedad. La sociedad es división y combinación del trabajo. El orden espontáneo surge y se refuerza en la cooperación social voluntaria. La experiencia le enseña al hombre que la acción cooperativa es más eficiente y productiva que las acciones aisladas de los individuos autosuficientes. Exactamente, y esta última idea, pues, ¿quién nos la vuelve a dar? Nos la vuelve a dar Mises. Cuando él nos habla de la cooperación social, él dice, pues la experiencia le enseña al hombre que la acción cooperativa, o sea, la acción conjunta, la cooperación social, es más eficiente y productiva que las acciones aisladas de Robinson Crusoe, ¿sí? Que las acciones aisladas de individuos autosuficientes. Es que yo no necesito de nadie. ¿Es en serio que no necesitas de nadie? Tú vives en una sociedad y puedes sobrevivir gracias a la cooperación social, gracias al trabajo de las otras personas, ¿sí? Entonces, este orden social de Platón no es más que el orden espontáneo de carácter económico que ya empezamos a describir, el cual
Platón, debido a las limitaciones de su época, no alcanzó a vislumbrar. O sea, Platón dijo, sí, el origen de la sociedad surge a partir de la impotencia que cada uno de nosotros siente de bastarse a sí mismo, porque vamos encontrando en los demás una acción cooperativa. Entonces vamos juntándonos para vencer mutuas insuficiencias. Pero resulta que Platón no reconoció como tal la naturaleza económica de las ciudades, pero sí predijo muy bien lo que se conoce hoy como relaciones de intercambio comerciales. Este auxilio común del que nos habló Platón no es más que la cooperación social voluntaria, de la que nos habló Mises, que daría origen a las relaciones de intercambio comercial entre los hombres, las cuales en el mediano y largo plazo darían origen como tal al mercado, ¿sí? Al mercado, unos procesos de intercambio, valiéndose de los instrumentos de intercambio directo como la sal y los metales, posteriormente los metales. ¿Sí? Entonces así fue como fueron surgiendo los mercados posteriormente. Entonces Platón no vislumbró que a partir del surgimiento de la sociedad iban a surgir los mercados de manera espontánea. O sea, el mercado no surge porque alguien dice a partir de hoy establezco el mercado. No, surge a partir de una sinergia de libertades individuales, eligiendo en qué acciones desempeñarse, poniendo en marcha sus capacidades, sus habilidades en la consecución de una tarea específica mediante el trabajo, que le permite lidiarse contra la escasez, que le permite producir cosas para satisfacer sus necesidades individuales. Y en medio de la especialización se vuelve más productivo, obtiene remanentes y puede intercambiar los frutos de su trabajo. Exactamente. ¿Listo? Bueno, no sé si, espérense que por aquí creo que hay otra ideita. No, ya, dejémoslo hasta aquí. Listo, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Espérense, yo miro por aquí, que por aquí sigue algo. Ah, sí, esta es la última idea. Ah, sí, venga, terminemos con este. Terminemos con esta diapositiva por acá. Entonces, esta partecita que están aquí, estos mensajitos, son lo que les estaba contando, que Platón no reconoció como tal el origen económico de las ciudades. O sea, y no reconoció que de las ciudades surgiría el mercado como una institución espontánea. O sea, el mercado no es algo que estableció alguien, sino que establecieron varias personas de manera espontánea, lidiando contra sus problemas de escasez. O sea, el mercado es un fenómeno espontáneo que surge ante la necesidad de lidiar contra las insatisfacciones inherentes a nuestra existencia, contra la limitación de ser nosotros mismos lo único que tenemos para bastarnos. Necesitamos la acción cooperativa, la acción conjunta. ¿Listo? Entonces, con este presagio platónico podemos sacar la segunda conclusión nosotros. ¿Bien? Entonces, por aquí, Lizeth Daniela, ¿qué dice la conclusión número 2? Sí, señora profe, dice, el surgimiento de la sociedad tiene un carácter espontáneo y se refuerza por la cooperación voluntaria de los hombres que emplean sus esfuerzos trabajando para remover insatisfacciones, transformando las condiciones iniciales de la materia. Exactamente, entonces, esta es la conclusión de nuestra clase número 2. O sea, la conclusión de la clase número 1 ya la tenemos anteriormente, que ya se las pondré en el Blackboard para un tallercito especial, y la conclusión 2 es esta. Entonces, la conclusión 1 nos hablaba de la relación que existe entre la economía y la praxeología. Y la conclusión 2 nos habla de la relación que existe entre la acción humana, el trabajo, la acción cooperativa y el origen de la sociedad. Entonces, estas dos conclusiones vienen atadas. La conclusión número 3 atará la conclusión 1, la 2 y la 3. Y la 4, la 1, la 2, bueno, así sucesivamente, como lo iremos nosotros viendo. ¿Listo? Bueno, entonces, quisiera saber si tienen alguna pregunta, algún comentario hasta este momento. Entonces, adelante, por favor. ¿No? Bueno. Ah, Laura Daniela, tienes la manito de arriba, cuéntame. ¿O se te quedó arriba? No, porque yo no la había bajado. Ah, ok, bueno, aquí pero otra vez. Dime. No hay preguntas, no tengo. Okay. Pues todo me quedó claro. Ok, listo. Otra vez voy a mandar mi encuesta, ayúdenme, porfa, los que no me han ayudado, aquí está. Listo, vengan, yo miro cuántas personas tengo y ya les cuento qué vamos a hacer para la próxima clase. A ver, aquí tengo 27 respuestas. No, imposible que desde que empecé la clase solamente 10 personas me han ayudado, porque son así.
¿Por qué? Porfa, si hay alguien aquí que no me haya ayudado con mi encuesta, hágalo, por favor, es importante que me ayuden con eso. Bueno, entonces, aquí nos dice nuestro cronograma de tareas, entonces que vamos a desarrollar, si no tenemos preguntas, el taller número 1, que consistiría en las sociedades en Liley y la división del trabajo en Mises. Pero este tallercito 1, la verdad tengo pensado establecerlo de una manera diferente. Espérense, yo miro si esta parte está por acá. Espérenme, ya miro cómo tengo organizado una cosita por acá. Y ya les digo. Entonces, este viene siendo el orden espontáneo. Por aquí. El poder creador de la civilización libre, sí. Este tallercito sale aquí taller 1. Pero quiero que sea diferente. Porque quiero introducirle unas cositas de las que hablamos la clase pasada. Entonces, en ese sentido, ¿qué va a pasar? En el Blackboard, y espérense, ya la voy a mirar yo aquí también. Denme un segundo, yo la abro por acá. Blackboard. Y creo que de aquí vamos a sacar 2 noticas. Espérenme, a ver, ya miramos. Espérenme aquí. Módulo 1. Ay, no tengo activo el módulo 1. El origen económico de la sociedad. Ok, listo. No, entonces, ¿qué vamos a hacer para la próxima clase? Para la próxima clase no vamos a tener como tal el encuentro sincrónico, sino que les voy a dejar un material en Blackboard y un ejercicio para que desarrollen. Entonces, ese ejercicio que les voy a dejar van a surgir varias noticas. ¿Listo? Entonces, este ejercicio va a tener como, por ejemplo, una parte de interpretación de una lectura y va a tener luego una parte de redacción y otra parte de involucrar un documental que les voy a presentar con la empresarialidad de la acción humana que nos habló Kirchner. ¿Listo? Entonces, ya miraré cómo se las voy a organizar para que pueda salir un ejercicio bien interesante. Y en cuanto les voy a proponer una lectura pues importante, entonces les vamos a dejar, digamos que el espacio del próximo viernes para que ustedes desarrollen como tal ese trabajo y ese ejercicio. Y nos veríamos nosotros, ya les voy a decir cuándo. Entonces, el próximo viernes es 27 de agosto, que aquí van a trabajar como tal ustedes el ejercicio que les voy a dejar en la Blackboard. Y nos veríamos el viernes 3 de septiembre. ¿Listo? Para continuar con nuestras sesiones de clases sincrónicas. ¿Bien? Bueno, no sé si alguien tiene, antes de que terminemos, un comentario o alguna pregunta o algo que quiera compartirnos, una idea. Yo, profe, una pregunta. En lo que te entendí, o sea, de hoy en 8 no nos conectamos, sino que vamos a hacer un taller que nos vas a dejar. Exactamente. Sí, un ejercicio en el Blackboard. Exactamente. Listo. Gracias. Así es. Así es. Bueno, ¿alguien más tiene otra pregunta, otra inquietud? Giselle, Tatiana, cuéntame. Yo, profe, una preguntita. ¿La actividad solo tendría tiempo límite las 2 horas que tenemos contigo o hasta cuándo darás plazo para realizar eso? ¿Que cuándo es la fecha de vencimiento? La fecha de vencimiento, vamos a ponerla, digamos que el trabajo yo lo voy a dejar a más tardar el lunes para que puedan empezar a desarrollarlo. Y entonces tendría como fecha de vencimiento la semana, entonces la clase sería el 27, ustedes la trabajarían acá, vendría siendo aproximadamente, para que cuenten con tiempito, el 30, para que cuenten con una semana completa para hacerlo. Si yo lo dejo el 23 de agosto y le dejamos fecha de cierre el 30, cuentan con una semana completa para hacerlo. Contando con la clasecita pues con el tiempo que tendría de la clase del viernes, que no es sincrónica, sino que los dejaremos para que trabajaran en ese material que les voy a dejar. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí, señora. Pero entonces ya voy, Laura Alejandra. Entonces, Giselle, ¿te parece bien el tiempo o qué pasó? Porque la pregunta. Sí, profe, es que pensé que solo dejabas como el límite, solo pues
de 2 horas como si se entregara el trabajo pues en la No. clase. No porque la idea, pues digamos que a mí no me gusta eso. O sea, a mí me gusta que las actividades que dejemos las tomen como con naturalidad, con flexibilidad, que acomoden su tiempo pues a las cosas. Ya si de pronto algún día es un quiz, un ejercicio, una evaluación, algo así, pues la idea es que sí lo vamos a desarrollar en el tiempo de la clase. Pero no, las actividades que por lo general les dejo son para que se tomen como el tiempo, las reflexionen, las trabajen, les gusten, que no sea como, ay, tengo una tarea toda cansada, no, sino como que les saquen el gusto a trabajarlas. Entonces, en ese sentido, pues soy más flexible con el tiempo de los tiempos, con el tema de los tiempos, ¿sí? Bueno, creo que mejor. Listo. Eso por la orden de Giselle. Y Laura Alejandra, me vas a preguntar algo, cuéntame. Sí, señora, profe, una pregunta, ¿el trabajo es individual o se puede grupar? No, es individual. Listo, profe, sí, señorita. gracias. Es súper individual, porque me gusta mucho leer lo que escriben, ver cómo interpretan, todo eso, a mí me gusta. Entonces, sí es individual. Bueno, entonces aquí mi encuesta ya tiene 34 respuestas. Muy bien, ya he logrado aumentar. Muestren a ver cuántos tengo ahora. El 50% de los encuestados, no. El 76% de los encuestados son de fundamentos de economía. Muy bien, muy bien. Bueno, mis estimados estudiantes, entonces voy a llamar lista, les voy a decir quiénes tienen puntico. Si no menciono a alguien que tenga punto, me avisa. Entonces, Jessica León, Angie Paola, Angie Lorena, Lizeth Daniela, Kate Ortiz. Kate, sale tu nombre ahí en el Blackboard. Sale en la reunión. Hola, profe. Sí, lo que pasa es que lo hice rápido porque ya iba a empezar la clase, pero yo parezco es María Caterina Ortiz Diana. María, sí, porque es que Mari, no me... Caterine. Espérame, ya te busco aquí porque sí hay veces que... María. Sí, ya te vi. Voy a ponerte aquí entre paréntesis Kate para identificar con el Microsoft Teams. Bueno, entonces, María Caterina, Patricia Murcia, Marinela, Luisa Cruz, Laura Alejandra, Giselle Tatiana, Iris Vanessa, Carlos Andrés, Laura Daniela Rojas. Esos son los que tengo que tienen puntico de participación. ¿Alguien dijo algo y yo no le puse cuidado? Bueno, o no le di la palabra, o no lo escribí acá. Bueno, entonces creo que por ese lado no. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Listo. Y voy a llamar lista. Ya saben que no es por decir no vino, tiene 0, porque no es la metodología de los cursos virtuales, sino para ver quiénes son los que se están conectando y quiénes de pronto definitivamente no están ni siquiera participando en el Blackboard. ¿Listo? Entonces, Jenny Paola. ¿Estás o no estás? Bueno, parece que no. Los Andrés, sí estás, tienes puntico. Laura Andrea, ¿está o no está Laura Andrea? Creo que no. Maritza, tampoco. Laura Jimena, tampoco. Angie Lorena, sí, tiene puntico. Santiago Corrales, sí estás. ¿Cierto, Santiago? Sí, señora, presente. Ok. Santiago, no has participado en ninguna de las dos clases. ¿Por qué? Presente, profe. Laura Chávez. No, yo no he llamado a Laura Chávez. Sí, Laura Jimena. Ok. Pero háblenme, porfa, porque es que no puedo ver lo que escriben por el chat mientras llamo lista. Y Carlos, tienes la manito arriba. ¿Quieres decir algo? Sí, profe, qué pena, yo tengo una pregunta. Es acerca de la actividad que nos vas a dejar desde el día lunes, como ahorita lo mencionaste. ¿En dónde va a estar ubicada? ¿En el Drive o desde Blackboard? En Blackboard, todo en Blackboard. Sí. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Sí, todo ahí va a estar. Bueno, entonces por aquí voy en Luisa Caterine Cruz, que sí estás. Iris, que Luisa, ¿tienes participación? Sí. Luisa,
Sí. Presente, Iris profe. también. Ajá. Laura Alejandra también. Participación. Marinela también. Laura Daniela. Laura Daniela, tienes participación también. Señora. Luis Eduardo, no. Diego Norbel, tampoco. Valentina Jiménez. Presente, profe. Presente. Ok. Jessica Dayana León. Creo que no. Andrea Carolina Llanos. Jessica, ¿sí o no? Presente, profe. Sí, señora. Jessica, listo. Y por aquí, Andrea Carolina Llanos. Presente. Ok. ¿Tenías participación? No. Señora, hoy no. La clase pasada sí tenías, ahí tengo tu puntico. Muy bien. Sí, Bueno, señora. listo. Nancy Joana. No. Angie Paola sí tiene puntico. Patricia Murcia también. Dayana Juliet. No. Dayana Juliet, no, no la vi en la lista. Jonathan David tampoco. María Caterine sí tienes puntico. Diane, una pregunta. Tú escribe por el chat, pero tú sí escuchas. Espero. Creo que sí, porque ahorita nos contestó. Pero me gustaría que pudieras participar. Entonces pongámosle aquí, ok. A mi estimada Diane. Karen Estefanía. A ver. Presente, profe. Presente. Listo. Diane y Karen Estefanía, ok. Sharon Daniela. Sharon Daniela. La otra clase, profe, me gusta más oír. Ya, ok. Bueno, Jonier Rincón. Parece que no está. Ah, sí, sí estás, sí estás. Jonier, no tienes participación. ¿Por qué? I'm a thinker, not a talker, dicen algunos. Nelson David. ¿Estás o no estás, Nelson David? Presente, profe. Ok. Nasli Catherine. No está tampoco. Jimena Brigitte tampoco está. Jaiber David. Jaiber David creo que no se conectó hoy. Muestren a ver. No, no se conectó. Le había participado la vez pasada, pero hoy no. Albeiro Alejandro. Creo que tampoco está. Giselle Tatiana. Presente, profe. Tatiana. Y tenías puntico, aquí estás. Sí, señora. Lice Daniela también. Y tienes puntico. Angie Catherine Vargas. Ok. María Ángela Lorena. María Ángela Lorena, sí. Creo que no está. Y Laura Michelle. Profe, ya tuvo puntico la clase pasada, pero esta no se pudo conectar porque tuvo un problema de internet. Ok, ven, anoto acá. El problema de internet. Y Paola Andrea Romero Poveda. Presente, profe. Ok. ¿Alguien que no haya llamado? Profe, yo. ¿Quién? Por favor. Espérame ya. ¿Cómo es tu nombre? Valentina Pinzón Cruz. Valentina. ¿Segura que no? No, profe, yo no. Espérame, ya miramos. Valentina. Ah, Valentina Jiménez. Ay, sí, no. Ven, es que esta lista la bajé la primera semana donde no estaban todos todavía. Entonces, Valentina, ¿qué? Perdóname. Pinzón Cruz. Cruz. Entonces, esta es la primera vez que te conectas, ¿cierto? Sí, profe, porque el viernes pasado me surgió un problema y no me pude conectar. Dame tu código, porfa. ¿Cómo es tu código? Ya, profe. A mí no me llamaste Johan Beltrán. Johan Beltrán. Sí, profe. Ya voy. Vamos a ver si no te llamé. Y la clase pasada sí te llamé. No, profe, esta es la primera clase que ingreso contigo porque no, en mi trabajo no me han dado el permiso.
Listo. Entonces, Johan Beltrán con H intermedia, ¿cierto? J-O-H-A-N. Eso. ¿Y Beltrán qué? ¿Solito? Muñoz. Es Johan Muñoz. Steven Beltrán, profe. Beltrán Ok. Muñoz. Johan Steven. Listo. Porfa, consulta el video de la clase pasada para que estés al día. ¿Me puedes dar tu código, porfa? Ya te lo Profe. digo. Mi código es 2021 2021, sí. 2984 2984 5201. 5201. Contaduría pública, ¿cierto? Sí, señora. Los que terminan en 201 son de contaduría pública. Bueno, y Johan Steven, tú eres 2021, me imagino. 2021-2. Ya te digo, profe. Ok. El código 2021 29 80 14 07. Sí, 2021. Entonces, 2021-2, 80, ¿qué? 2021 2 980 14 07. 980, 1407. Entonces, 400. Ay, no sé, ¿qué estudias tú? Gestión comercial y financiera. Ah, claro, 407. Aquí estás. Listo, ok. Bueno, muy bien, muy bien. Muchas gracias a todos. Carlos Andrés, ¿dejaste la manito arriba o tienes otra pregunta? No, profe, ya la bajé, qué pena. Ah, ok. A mí me encanta ver sus manitos arriba porque me gusta mucho escucharlos. Bueno, muy bien. Entonces les agradezco mucho. Ay, Johan, ¿ibas a decir algo? No, profe, discúlpame, no apagué el micrófono. Ah, ok, listo. Bueno, entonces pues muchas gracias a todos por la asistencia a nuestra clase de hoy. Nos veríamos entonces, no olviden, el 3 de septiembre a las 6 de la tarde por esta sala. ¿Listo? Y por favor, los que son la primera vez que se conectan por X o Y motivo, porfa retomen el video de la clase anterior que es importante. ¿Listo? Entonces muchas gracias a todos. Y nos Gracias, vemos. profe. Chao. Que descansen. Chao, profe, gracias. Gracias. Gracias, profe. Chao. Con mucho gusto. Que les vaya muy Chao. bien. Gracias. Hasta luego, Muchas profe. gracias. Chao. Que estén bien.